Señor presidente, autoridades, señoras y señores, queridas amigas y amigos del Círculo de Economía, hace justamente un año, en este mismo foro, las últimas palabras en mi intervención ante todos ustedes durante la reunión del Círculo fueron las siguientes. Antes de despedirme, quiero establecer un compromiso con ustedes. Si tienen a bien invitarme a la celebración de la 28ª reunión de su Círculo de Economía, allá por las fechas finales del mes de mayo o las primeras de junio del año próximo, yo estaré una vez más aquí con todos ustedes. Espero que para entonces se hayan producido algunos cambios en nuestro país. Pues bien, haciendo honor a aquel compromiso, estoy una vez más aquí con ustedes y espero estar también el año que viene. Es la 9ª vez que acudo de forma consecutiva, como recordaba el señor Piqué en su intervención, a una invitación del Círculo de Economía. Les aseguro que para mí es una ocasión inmejorable para contactar con las ideas, las inquietudes y los proyectos del mundo de la empresa de Cataluña que ustedes representan de manera tan eficaz. No es, por tanto, una obligación rutinaria, sino una oportunidad para mí. Así lo veo hoy como presidente del Gobierno y así lo vi durante los últimos 8 años cuando acudí aquí como líder del principal partido de la oposición. Una oportunidad que les aseguro no pienso desaprovechar. Pero permítame ahora un breve capítulo de reconocimientos. Quiero agradecer muy sinceramente al Círculo de Economía su nueva invitación a este foro. A Josep Piqué, su presidente, sus palabras. No por venir de un amigo hay que agradecerlas menos. Gracias, Josep, por tus palabras y por tus deseos. Y agradecimiento, cómo no, a todos ustedes por estar hoy aquí. Al elegir el hilo conductor de estas jornadas, han querido usted plantearse, lo recordaba en su intervención el presidente del Círculo, los retos, oportunidades y alternativas que se nos presentan ante una encrucijada histórica como la que nos ha tocado vivir. Sin dejarnos deslizar por la hipérbole, hemos de admitir que al introducir el término encrucijada han tenido ustedes un rasgo de clarividencia. No hay más que leer las primeras páginas de los periódicos, los primeros compases de los telediarios o los hechos más destacados por los servicios informativos para comprobar que estamos situados en una encrucijada. Si el futuro económico del euro y no solo de Europa, y no solo del área euro, será como lo hemos conocido en los últimos años o iniciará un nuevo camino de mayor integración política y económica. Un nuevo camino que nos debe conducir a tiempos en los que coincidan unos mayores niveles de estabilidad y de crecimiento. Señoras y señores, España en particular y Europa en su conjunto atraviesan una situación que no necesito describirles porque llevan ustedes 2 días ocupándose de esta materia. A esta situación podríamos aplicarle muchos calificativos, pero nunca el de fácil o sencilla. En este contexto, y antes de entrar en la materia de la que voy a ocuparme con alguna extensión que se refiere a las medidas de mi Gobierno, me van a permitir, a guisa de prólogo, un comentario general sobre el momento concreto que estamos atravesando. Las dificultades son muy graves y nadie puede dudarlo. No mayores que nuestras posibilidades, pero graves. Ahora bien, si las dificultades son grandes, lo son mucho más los ecos que desencadenan. Asistimos en estos días a un constante desbordamiento de comentarios, alarmas y profecías agoreras que parecen preludiar el final de los tiempos. Es como si todas las fuentes de las malas noticias se hubieran puesto de acuerdo para crear la impresión de que algo importante está a punto de hundirse, aunque no nos digan bien de qué se trata. Pues bien, es natural que en unas circunstancias como las que estamos atravesando surjan temores, recelos o inquietudes. Es natural y es razonable. Lo que no es razonable es alimentar los temores y permitirles crecer más allá de la realidad y arrastrarlos al peligroso terreno de la irracionalidad. No estamos al borde de ningún precipicio, señoras y señores. Esa no es la realidad. No caminamos por un sendero de rosas, pero tampoco asistimos a las vísperas del apocalipsis. Ni nos hemos librado de las amenazas, ni vamos a sucumbir a ellas. La borrasca no se ha despejado, pero no vamos a naufragar. Hay turbulencias, pero lo que importa es que podemos soportarlas y más adelante podemos sobrepasarlas con éxito. Y hay fundadas razones para estar seguro de ello.
La primera de todas es que España, aunque en estos momentos nadie parece acordarse de ello, es un país muy sólido. No es la primera vez que atravesamos una crisis y no será, por tanto, la primera vez que salgamos de ella. España ha conseguido salir reforzada de cada una de las crisis que ha tenido que afrontar en las décadas de los 70, 80 y 90. Y durante el último medio siglo ha pasado de tener la mitad del nivel de renta por habitante de Europa a situarse en la media de nuestra área económica. España es uno de los principales mercados europeos. Tanto por su peso económico global, somos la quinta economía de la Unión Europea y la cuarta de la Unión Monetaria, como por su renta per cápita, la cuarta de las grandes economías de la zona euro. España tiene una economía abierta al mundo. Si en 1995 tenía invertido apenas un 5% de su Producto Interior Bruto en el exterior, hoy esa cifra supera el 46%. El 50% de las concesiones de infraestructuras mundiales son gestionadas por empresas españolas. 2 de los primeros bancos del mundo son españoles y a nuestras empresas se les reconoce un alto nivel de competencia internacional en sectores como las telecomunicaciones, los seguros o los servicios a las empresas u otros muchos. Nuestra balanza de pagos, y a ello se refería en su intervención inicial el señor Piqué, balanza por cuenta corriente, está a punto de obtener el nivel de equilibrio. Y es verdad que hay que hacer cosas, pero esto es algo muy importante. El crecimiento de la productividad de nuestra economía avanza muy por encima de la media de la Unión Europea. Y si bien es cierto que en los últimos años se ha perdido una ingente cantidad de puestos de trabajo, no lo es menos que casi 3/4 partes de la actividad y el empleo que se originaron desde la entrada de España en el euro se mantienen en nuestro tejido productivo. Les daré un dato. El número de personas ocupadas en nuestro país a finales de 1995 rozaba los 12,5 millones. Hoy, a pesar de lo ocurrido en los últimos tiempos, esa cifra supera los 17,8 millones, lo que representa un incremento del 42%. Señoras y señores, el potencial de crecimiento de la economía española es claro. Hay importantes márgenes de mejora, porque podemos avanzar en terrenos como la disciplina fiscal, el fortalecimiento del mercado interior, la reestructuración administrativa, las reformas energéticas, educativas, institucionales, etcétera. Y de manera muy especial es así por la calidad de nuestros recursos productivos. Por lo tanto, primera afirmación. España saldrá de la tormenta con esfuerzos propios y con el apoyo de nuestros socios comunitarios. Y vamos a salir porque lo que está en juego no es solo el futuro económico de España, sino la propia continuidad de la Unión Monetaria Europea. España es un factor en esta situación, pero entre otros muchos. Ni es el único ni es el peor. De manera que si urgente resolver la situación española, no lo es menos resolver los problemas del conjunto de la Unión Monetaria. Y esos problemas del conjunto de la Unión Monetaria, y crean que tengo razones fundadas para afirmarlo, van a comenzar a resolverse y en no mucho tiempo. Por todo esto, señoras y señores, lo que yo quiero dejar aquí hoy es un mensaje de serenidad. Serenidad que no significa ni olvido, ni descuido, ni indiferencia. Tampoco tranquilidad. No pido a nadie que se despreocupe, porque seguimos de momento en plena borrasca. Pero serenidad. Serenidad preocupada, activa, despierta, pero sin temores irracionales y sin aspavientos inútiles. Serenidad porque sabemos qué es lo que ocurre y qué es lo que se debe hacer. Miren, esto se parece mucho a la situación de un barco castigado por una tormenta en alta mar y que se mueve mucho y al moverse alarma a los pasajeros. Que se mueva no significa que corra riesgos inevitables, ni que sufra una avería en las máquinas, ni que haya perdido el rumbo, ni que la tripulación desconozca sus deberes. Significa que está navegando con mar de fondo en circunstancias más difíciles de las habituales, pero nada más. Y yo no sé
no lo sé si va a desaparecer el ruido que nos está acompañando. Lo que puedo asegurarles es que en España no dejaremos de hacer lo que sea necesario, tanto por lo que se refiere a nuestra situación nacional como a lo que nos corresponde realizar como socios de la Unión Monetaria. Este es nuestro compromiso. Nuestra convicción, insisto, es que España y la Unión Monetaria, con ruidos o sin ruidos acompañantes, saldrán de esta borrasca y dejarán la crisis a su espalda. Tengan ustedes la total y absoluta seguridad. Y ahora, si les parece, voy a ocuparme de lo que tenía pensado decirles sobre la acción del Gobierno. Este clima de incertidumbre y desconfianza en torno al futuro de la Unión Económica y Monetaria afecta necesariamente a las perspectivas de crecimiento de los Estados miembros en general, obstaculiza el acceso a la financiación y contribuye a la debilidad de la demanda interna, dos factores determinantes en la caída de la actividad prevista para este año 2012. Esta situación afecta a España con especial gravedad debido a los desequilibrios y a las rigideces que se han ido acumulando. El incumplimiento durante años de las dos premisas básicas de la Unión Monetaria, disciplina presupuestaria y mercados flexibles, nos ha conducido a la situación que hoy estamos padeciendo. Y el éxito de la Unión Monetaria requiere que se cumplan dos condiciones inexcusables: estabilidad fiscal para evitar presiones sobre la moneda y mercados flexibles para poder crear los mecanismos de ajuste interno de los que hoy carece la Unión. Ambas condiciones, junto a un sistema financiero sólido y bien supervisado, conforman el marco indispensable para que los beneficios de la integración monetaria se materialicen. España y otros países de la periferia son los grandes perjudicados por las políticas de relajación fiscal impulsadas por la Unión Europea en los primeros momentos de la crisis, y es el incumplimiento de estas reglas lo que ha terminado por poner en riesgo la estabilidad del sistema. España, con todos los demás miembros de la Unión Europea, tiene que trabajar para consolidar el buen funcionamiento de estos dos pilares, porque este es el camino para resolver la situación actual y devolver al continente la estabilidad y el dinamismo que restauren el bienestar de sus ciudadanos. Mantener el equilibrio presupuestario y reformar nuestras economías es un requisito imprescindible para recuperar la confianza en el euro. El compromiso de mi Gobierno con estos objetivos es incuestionable y haremos, como nos pedía el señor Piqué en su intervención, lo que tengamos que hacer. Haremos todo cuanto sea necesario para que España alcance el grado de competitividad y de flexibilidad que permitan crear nuevo empleo en el futuro. Y si echamos la vista atrás, podemos recordar que fue el cumplimiento de estas reglas por parte de España lo que permitió que la tasa del crecimiento del PIB real per cápita entre mediados de los 90 y 2007 fuera superior en un 0,5 a la media de la Unión Europea y reducir la tasa de desempleo también a unos niveles sin precedentes. Se lo digo al revés. Alejarnos de las reglas del euro ha derivado en un déficit público situado en el 8,9 a finales del 2011, muy por encima del límite establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Un nivel de endeudamiento sin precedentes, falta de crédito y liquidez, más de 5 millones de personas en el paro y un claro deterioro de la competitividad de la economía. Pues bien, ¿qué estamos haciendo para regresar a la senda del crecimiento? La gravedad de las circunstancias exige una respuesta tajante. Es preciso actuar con rapidez y con valentía, a lo que hemos de añadir una decidida voluntad, que la hay, de perseverar en la misma línea en todo el tiempo que sea necesario. Mi Gobierno ha concretado sus actuaciones en 5 ejes principales que son los que le he explicado a todos los presidentes de los países de la Unión Europea más importantes y a los que me he referido en la última reunión del Consejo Europeo informal que ha tenido lugar hace escasos días en Bruselas
y en los que voy a insistir a lo largo de toda la legislatura. 5 ejes. Primero, como les he dicho, estabilidad presupuestaria. Segundo, reformas económicas en España que permitan mejorar la competitividad y la flexibilidad de la economía española. Tercero, reformas estructurales en la Unión Europea. Cuarto, el tema de hoy, solucionar el problema de la financiación y la liquidez. Quinto, el tema de hoy, pero sobre todo de mañana, consolidar la integración europea y con ello disipar las dudas e incertidumbres sobre la zona euro. Y ahora paso a desarrollar, insisto, estos 5 ejes de política económica que van a ser los que guiarán nuestra actuación a lo largo de los próximos tiempos y que son las que, como es natural, ya las están guiando hoy. Primero, estabilidad presupuestaria. Mi Gobierno está firmemente comprometido con el proceso de consolidación fiscal y con los objetivos del Programa de Estabilidad 2012-2015 que presentamos en el mes de abril. Además, España tiene un firme compromiso con las nuevas reglas de gobierno económico de la Unión Europea y especialmente con el pacto fiscal. Las razones de este compromiso se entienden sin dificultad. Solamente podremos liberar recursos financieros si reducimos el déficit público. Este es el primer paso en la senda del crecimiento. Ocurre que en la actualidad las administraciones públicas absorben el escaso crédito disponible en prejuicio del sector privado. Esta es una medida urgente e inexcusable, porque además, si no reducimos el déficit público, corremos el riesgo, el serio riesgo, que muchos ya sufren, de no poder financiarnos en el mercado. Y añadamos a esto que la reducción del déficit es una regla esencial para el funcionamiento de la Unión Monetaria y una obligación para todos los miembros de la zona euro. Pues bien, en estos momentos de incertidumbre debemos transmitir a los agentes económicos confianza en el marco institucional que la Unión Europea y la zona euro vienen reforzando durante los 2 últimos años. Y, por tanto, hay que cumplir las exigencias de déficit público. Por estas razones a las que he hecho referencia y, además, por otra, porque no es bueno vivir y, sobre todo, es imposible vivir indefinidamente gastando más de lo que se ingresa. Yo pienso que la reducción del déficit público permitirá aumentar la confianza y facilitar la financiación de los agentes privados. Y con unas finanzas públicas y saneadas se disipan las dudas sobre el futuro de la zona euro. Se reduce la prima de riesgo y el sector público deja libre los recursos que deben financiar el crecimiento económico. Repito, cualquier política de estímulo al crecimiento, cualquiera, comienza por la reducción del déficit. Por ello, la primera tarea que acometió mi Gobierno fue la aprobación a finales de diciembre de 2011 de un conjunto de medidas que suponían un ajuste de 15.000 millones de euros, de los cuales 2/3 partes son ajustes permanentes en el gasto. Nuestro compromiso firme para llevar a cabo este saneamiento queda palmariamente manifiesto en los presupuestos generales para 2012, que comportan una fortísima corrección del déficit del conjunto de las administraciones públicas. El nuevo objetivo de déficit para la Administración central es del 3,5 del PIB, lo que significa una reducción del 1,6. Para las comunidades autónomas del 1,5, reducción del 1,4. Para las corporaciones locales el 0,3, reducción del 0,1. Debo añadir que las comunidades autónomas, coordinadas con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, han adaptado sus cuentas a las previsiones de los presupuestos generales y han ajustado sus planes económicos financieros al nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno. En total, los planes aprobados suponen un ajuste de 18.349 millones de euros, de los cuales 13.071 son de menor gasto y 5.278 en mayores ingresos. Estos compromisos se refuerzan con nuevas medidas para la mejora de la gobernanza económica, en especial para establecer una mayor disciplina y transparencia presupuestaria, entre las que destaca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Mediante esta ley se ha introducido una estricta regla de oro fiscal, si ustedes me permiten la expresión, que asegure el control de los presupuestos de todas las administraciones públicas. En la misma línea de lo exigido por el Pacto Fiscal Europeo, prohíbe que cualquier administración pública pueda incurrir en déficit estructural a partir de 2020 y en un déficit mayor al permitido para el periodo transitorio. Asimismo, se garantiza que en 2020 la deuda del conjunto de las administraciones se sitúe por debajo del 60%. También contribuirá al empeño por una mayor disciplina y transparencia presupuestaria la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que al especificar la responsabilidad de los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos públicos, será una pieza fundamental para restaurar la confianza en las instituciones. Bien, por tanto, resumo. Primero, contención del déficit público. Esto es obligado para todos y el Gobierno hará lo que esté en sus manos para hacerlo así. Segundo, como les decía antes, tenemos que hacer reformas que permitan mejorar la competitividad y la flexibilidad de la economía española. Mi Gobierno está decidido a realizar una revisión a fondo de nuestros mercados. Para ello hemos puesto en marcha un ambicioso programa de reformas estructurales destinadas a favorecer una economía más dinámica, más eficiente y más competitiva. Hemos tomado ya medidas importantes en muchas áreas y vamos a seguir tomándolas. Varias medidas pretenden restablecer la circulación del crédito hacia las actividades productivas y despejar cualquier duda, cualquiera, sobre la solvencia y liquidez del sector financiero. Se parte de unos niveles muy elevados de endeudamiento, como decía en su intervención el señor Piqué, astronómicos. Pero la solución no puede pasar por negar créditos a proyectos viables ni a familias solventes. Es imprescindible, insisto, imprescindible que las entidades financieras saneen sus balances, las que lo necesiten, que son pocas, para así poder canalizar adecuadamente el crédito a aquellos que lo necesiten. Las dudas que suscitan la valoración de los activos inmobiliarios han provocado que las entidades financieras tengan graves dificultades para conseguir financiación mayorista y escasee la financiación al sector privado de la economía. Hemos dispuesto que se realicen dos valoraciones independientes de toda la cartera de activos del sector financiero. Pretendemos que los balances sean realistas, previsores y solventes para hacer frente al adverso escenario en que nos movemos. Además, y adelantándonos prudentemente al resultado de esa valoración independiente, la reforma aprobada en mayo ha previsto un incremento adicional de las previsiones exigidas para activos no problemáticos equivalente aproximadamente a 30.000 millones de euros y se ha elevado la cobertura con provisiones genéricas de estos créditos del 7% exigido en febrero al 30% actual. Por otra parte, y para ajustar la capacidad del sector financiero y facilitar su adaptación a un entorno internacional cada vez más competitivo, se está incentivando el proceso de integración y consolidación del sector. De forma complementaria a la reforma del sistema financiero y con el propósito de paliar los efectos de la morosidad de las administraciones públicas sobre las empresas, hemos aprobado el importante plan de pago a proveedores que garantiza al pago a aquellos que se hayan adherido antes del 1 de abril de 2012 de los derechos de cobro vencidos, líquidos y exigibles registrados antes del 1 de enero de 2012. Los efectos de este plan se están produciendo ya y en estos días proveedores a entidades municipales y provinciales que llevaban mucho tiempo pendiente de poder cobrar sus facturas están recibiendo, si no las han recibido ya en su totalidad, 9.400 millones de euros, a los que hay que añadir más de 17.000 millones de euros que comenzarán a cobrar este mes los proveedores de las comunidades autónomas. Pues bien, señoras y señores, junto a la consolidación presupuestaria y las reformas dirigidas a reactivar el crédito, es imprescindible acometer, y así se ha hecho, otras reformas estructurales que nos permitan ganar competitividad, mantener una senda sostenible de las finanzas públicas y asegurar el crecimiento y la creación de empleo. Estoy hablando, en primer lugar, de la reforma del mercado de trabajo. El conjunto de medidas incluidas en esta reforma
constituye un plan integral dirigido a combatir los problemas estructurales del mercado laboral, a saber, una elevadísima tasa de desempleo, una acusada segmentación del mercado y una rigidez contractual que impedía a las empresas adaptarse a las circunstancias económicas. A partir de este diagnóstico, la reforma del mercado de trabajo establece un nuevo modelo de relaciones laborales semejante al de los países de nuestro entorno. Se trata de la creación de una nueva cultura de relaciones laborales que comienza con la reforma, pero que necesita algo muy importante. Y lo que necesita es una decidida actuación, insisto, decidida actuación de los agentes económicos y sociales para convertirse en una realidad útil y operativa. Pues bien, además de las grandes reformas a las que me he referido, no quiero dejar sin mención otras medidas. Algunas ya se han puesto en marcha y otras las acometeremos en breve. Son importantes para lograr que la economía española sea más competitiva. De un lado, medidas destinadas al impulso del crecimiento y de la competitividad del tejido empresarial español, lo que resulta fundamental para volver a ser un importante destino de la inversión extranjera, favorecer las exportaciones españolas y apoyar a las pymes, que son la principal fuente de creación de empleo. En este sentido, estamos preparando reformas dirigidas a apoyar la iniciativa emprendedora y a desarrollar los sectores industriales con mayor potencial de crecimiento. Asimismo, hemos programado reformas que fortalezcan la unidad de mercado, potencien la innovación y racionalicen los costes de la energía. Por otra parte, el programa reformista tiene como objetivo una modernización de las administraciones públicas, lo que resulta esencial no solo para el control del gasto público, sino para que las administraciones contribuyan al dinamismo de la economía. En el último Consejo de Ministros, me viene ahora a la cabeza, hemos tomado la decisión de que cualquiera que quiera iniciar una actividad comercial pueda hacerlo sin tener que esperar tiempo inmemorial a que le sean concedidas las licencias. Hará algo parecido a lo que hace quien declara la renta. Presentará su declaración y luego la Administración, si lo estima conveniente, pues lo inspeccionará o no. Aquí ocurrirá igual. Presentará una declaración el que quiera abrir un establecimiento comercial, dirá que cumple todas las licencias y luego será la Administración de qué se trate la que dirá si las cumple o no las cumple. Bien, en esta línea también destaca el futuro plan de reestructuración del sector público, empresarial y fundacional o la reforma, que ya está en las Cortes Generales, que comportará una simplificación de los organismos reguladores que supervisan distintos sectores productivos de la economía. Pues bien, hasta aquí, con la brevedad debida, que ya sé que no es mucha. Segundo punto. Primero, corrección del déficit público. Segundo, reformas nacionales. Paso ahora al tercero. La tercera línea de acciones se refiere a las reformas estructurales en la Unión Europea. El aumento de la competitividad y de la flexibilidad debe cumplirse también a escala comunitaria. Es importante hacer reformas estructurales en España o en Italia o en Francia, pero también es importante hacer reformas estructurales en Europa. Debemos esforzarnos por integrar más los mercados nacionales de forma que se reduzcan las asimetrías. Y por ello, mi Gobierno está apostando por una agenda europea de reformas estructurales y de integración de mercados todavía excesivamente segmentados. En esta agenda, no me voy a extender, pero hemos remitido una carta y estamos trabajando en algunas cosas con la Comisión, junto con otros países, para que se hagan reformas estructurales. En esta agenda, voy a decirle dos o tres cosas solo, se prestará especial atención al logro de un mercado interior único, a la movilidad de los trabajadores, a los planes de empleo juvenil, que es un tema capital, como recordaba el señor Piqué en su intervención, y en esos planes el Gobierno lleva tiempo trabajando junto con la Comisión Europea. Y, desde luego, a todas aquellas reformas que favorezcan el desarrollo de las pymes. Y paso ahora al cuarto punto. Pero antes de pasar al cuarto punto, voy a hacer un brevísimo resumen. Todo lo que he dicho, control del déficit público, reformas estructurales en España y reformas estructurales en Europa, es lo que hay que hacer para que la economía sea competitiva y para generar bienestar, crecimiento y empleo. Eso es lo que hay que hacer. Y todas esas reformas son la base para un adecuado funcionamiento de la unión monetaria y para que nuestras economías ganen la solidez necesaria para crecer y crear empleo. Pero estas reformas, todas estas, como todo el mundo sabe, tardan tiempo en producir sus efectos, porque, como todo el mundo también sabe, la estabilidad y la flexibilidad
son imposibles de conseguir en 2 días. Y para ello es necesario darle el tiempo suficiente a esas reformas. Y hay que proteger a esas reformas para que den sus frutos. ¿Y ello cómo se logra? Este es el problema de hoy. Se logra aportando liquidez, con los instrumentos que se consideren más adecuados, pero que logren reducir las actuales primas de riesgo y de credibilidad de la moneda. Se ha de asegurar que el euro seguirá siendo la moneda de nuestros países y que se va a hacer todo lo necesario para que esto sea así. Esto es, en este justo instante, cuestión capital. Y a esto es, entre otras cosas, a lo que me estoy dedicando yo. Y no es fácil. Y ahora vamos al quinto. He explicado las 3 primeras, las que son capitales para el crecimiento y el empleo. He explicado lo urgente, lo cuarto. Vamos al quinto, que es para hoy y, sobre todo, para el futuro. Esta quinta línea de actuación contempla las iniciativas que permitan disipar las dudas e incertidumbres sobre la zona euro. A medio plazo, cuanto menos medio y más corto mejor, la Unión Europea necesita reforzar su arquitectura institucional común, de forma que los inversores recuperen su confianza en la moneda única. Y ello, sin duda, y se ha dicho aquí, y muy bien, supone avanzar en la integración, o si ustedes lo prefieren así, mayor cesión de soberanía, en particular en el ámbito fiscal. Y esto significa un compromiso para crear una autoridad fiscal europea que pueda orientar la política fiscal en la zona euro, que armonice las políticas fiscales de los Estados miembros y que permita un control centralizado de las finanzas. Y además de ser la gestora de la deuda europea, ofrecerá un asidero para la confianza en el euro, imprescindible en el momento actual. En este sentido, la reciente propuesta del presidente de la Comisión Europea, señor Durão Barroso, de profundizar en la Unión Económica y Monetaria, con un calendario concreto y creíble, nos parece esencial para la resolución de la actual crisis. Y dentro de esta propuesta nos parece extraordinariamente acertada su reflexión sobre la necesidad de integrar la supervisión bancaria, los fondos de garantía de depósitos y la creación de instrumentos para la capitalización directa de la banca europea. Bien, estos son los 5 temas. Estos temas, tal y como yo se los planteo aquí, los expuse en la última reunión del Consejo Europeo, reunión informal. Tengo que decir, en cualquier caso, que en esa reunión de lo que se habló fue fundamentalmente del tercero, es decir, de las reformas estructurales que había que hacer en la Unión Europea. Pero yo estoy planteando los 5, sobre todo el tercero, el cuarto y el quinto. El primero y el segundo, lo que tenemos que hacer todos es llevarlo a la práctica, porque es nuestra decisión, es aquello en lo que podemos incidir. Pues bien, estas 5 líneas yo creo que ponen de manifiesto que estamos trabajando, que vamos a seguir trabajando para lo que nos han pedido los españoles, que es despejar el futuro y lograr que España vuelva a sentirse como un gran país. Un país que, como demuestran anteriores crisis, sabe reaccionar, sabe sacrificarse y sabe adoptar cuantas medidas sean necesarias para reactivar la economía y mantener el bienestar de los ciudadanos. Y yo quiero decirles una cosa. Este es un momento muy difícil y muy complicado y uno solo da malas noticias. Pero quiero decir que hay buenas noticias y una de las buenas noticias es la conciencia que hay en muchas administraciones públicas gobernadas por partidos políticos diferentes de que esta es la línea en la que hay que avanzar en el futuro. Y esto es muy reconfortante. El Gobierno no es el primero que se enfrenta, que yo presido, a un elevadísimo índice de desempleo, a un déficit del sector público y exterior o a una deuda elevadísima. Esta es una historia que ya conocemos y este es un campo de batalla en el que ya hemos peleado y lo hemos hecho con éxito. Y los resultados que obtuvimos en la crisis de los 90 no dejan lugar a duda sobre lo acertado de las recetas que se aplicaron entonces y los inconvenientes
de no aplicarlos después. Y en aquella ocasión, el control del gasto público, la liberalización de distintos mercados y su flexibilización permitió alcanzar el objetivo del déficit cero. Permitió alcanzar un crecimiento del PIB superior al 4% anual entre el 97 y 2000 y una progresiva reducción de la tasa de desempleo sin precedentes, del 22% en el año 96 a un 11% en 2004, que luego aún bajó un par de años más. Y aunque yo ya he dicho que como no hay dos situaciones históricas idénticas, porque no las hay, lo cierto es que las enseñanzas obtenidas entonces muestran con mucha claridad los beneficios que resultan de estar en el euro cuando se hacen bien los deberes y el enorme precio que debemos de pagar cuando nos alejamos de la política económica que exige la moneda única. España está identificada con el euro, pero no solo por las indiscutibles ventajas que ofrece, también por la evidencia de que fuera de la Unión Económica y Monetaria encontraríamos muchísimas dificultades para transmitir la confianza económica que nos permitiera alcanzar un nivel óptimo de inversión, de crecimiento y de creación de empleo. Nuestra economía y nuestro futuro están vinculados estrechamente a Europa y a la moneda europea. Pero para ello es necesario cumplir con rigor las premisas esenciales para el correcto funcionamiento de la unión monetaria, disciplina presupuestaria, vuelvo a insistir, y flexibilidad de la economía. Y yo estoy absolutamente convencido de que el cumplimiento de esto no solo es fundamental, es incluso preceptivo para que un país con los activos y con las potencialidades del nuestro no vuelva a sufrir de forma tan violenta los efectos de un ajuste. Al mismo tiempo, soy plenamente consciente de que la aplicación de las medidas que acabo de exponerles acarrean importantes sacrificios, si lo sabemos, para los agentes económicos y para el conjunto de los ciudadanos. Estamos haciendo lo que creemos que debe de hacer y esto le afecta a muchas personas. Sabemos que las medidas en sanidad afectan a muchas personas y también las medidas en educación. Y también las decisiones que hemos tomado en el sector eléctrico afectan a menos, pero son importantes. Y también las que hemos tomado en el sector bancario. Y también las medidas que hemos tomado en relación con las administraciones. Pero hay que hacerlos. El Gobierno no es quien impone los sacrificios, los impone la necesidad. Y la responsabilidad del Gobierno consiste en asegurar que los sacrificios no sean en vano y que los esfuerzos no se dilapiden y que la confianza no se marchite. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno. Y yo les aseguro que esos sacrificios, ya que no se pueden evitar, no serán en vano y que sentarán un cimiento mucho más sólido para un futuro mucho más próspero, tanto para nosotros como para la Unión, porque tan importante es la Unión para España como lo es España para la Unión Europea. Mi Gobierno, desde la convicción de que vayamos a donde vayamos solo podemos llegar paso a paso, comenzó un caminar el mismo día en que tomó posesión. Y como les he dicho antes, seguirá haciéndolo sin descanso hasta cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Vamos a mantener esta política con tesón hasta el final, porque yo no tengo ninguna duda sobre que vamos a salir de esta situación. Y yo tengo la convicción de que muchísima gente, no sé cuánta, otros no, luego está la política y muchas cosas, pero muchísima gente tendrá el coraje y tendrá la determinación para aceptar el rigor y para mantener las cosas que estamos haciendo el tiempo que sea necesario. El objetivo final es la recuperación económica y la creación de empleo. Ese es el objetivo. Nuestro problema principal no es la prima de riesgo, ni las turbulencias financieras, ni la crisis de la deuda. Nuestro problema se concreta en más de 5,5 millones de personas que buscan un empleo y no lo encuentran. En más de la mitad de nuestros jóvenes que no tienen un puesto de trabajo. Ese es nuestro problema. Ahora, para alcanzar ese objetivo final, pues hoy estamos abocados a un proceso de saneamiento de nuestras cuentas, tanto del sector público como del sector privado. Esto es en lo que estamos. España está en un proceso de saneamiento del sector público y del sector privado. España tiene una deuda externa de casi el PIB. Casi el PIB. Italia de la quinta parte del PIB. Alemania superávit. Francia el 10 o el 15%. Y Estados Unidos, que dicen que tiene mucha, pues del 17%. España tiene una deuda externa de casi el PIB. Y, por tanto, tenemos que hacer un saneamiento de lo público y un saneamiento de lo privado.
Señoras y señores, les he expuesto aquí de manera, iba a decir breve, pero podía sonar a broma, les he expuesto aquí de manera resumida lo que estamos haciendo y lo que creo que debemos hacer. Es muy difícil porque son muchos temas muy complicados y entrar hasta el fondo en el análisis de todo pues no es posible. Pero creo que he apuntado las 5 grandes líneas en las que estamos trabajando. Algunas dependen de nosotros, exclusivamente. Otras dependen de nuestra capacidad de persuasión. Estas siempre son las más difíciles, pero tengan la total y absoluta certeza de que el Gobierno que preside sabe cuáles son los objetivos, sabe cuál es el rumbo y sabe lo que tiene que hacer. Y a mí lo único que me gustaría era que hubiera muchos españoles en esta operación. Muchísimas gracias.